Bueno, si venía a clase no traiga auriculares. ¿Qué onda? Vamos, Sebastián. Vamos. Es difícil. No, no, no. Por supuesto, esto no entra en el parcial, obvio. Pero sí en el final, y es un marco teórico, el famoso marco teórico de algunas de las herramientas que hemos estado usando, las instrucciones, sentencias que hemos estado usando. Eso vamos a sacarlo. Los voy a ir metiendo en tema para después agarrar el tema principal. Fermín, viniste con campera hoy. Bien. Hoy hace 40 grados, viniste con campera. Ayer está menos 10 grados, viniste manga corta, Fermín. Se te rompe el termostato. Bueno. Y a ustedes los voy a tapar ahí. Y a ustedes acá los tapo si escribo. ¿No? Bueno, el tema es así. Vamos entrando en tema. Si ustedes se sientan acá, no. De ahí no se pueden correr. Bien, listo. Manéjense. ¿Ustedes de qué son? ¿De computación o matemática? Computación. ¿Ustedes también son de computación? ¿Ustedes? ¿Todo este grupo? ¿Todo este sector de computación? No, y después, los que están acá adentro, son todos de Tecnicatura. Tecnicatura. O sea, matemáticas menos Fermín, que está allá, y todo esto computación. Y yo soy, que cobro en dólares, soy de computación. ¿Sí? Yo que soy de computación, le vamos a dar un poquito de nivel a los de matemáticas. El tema es así. Vamos a arrancar el tema. Show mensaje, ¿cómo es? ¿Cómo es la sintaxis del show mensaje? Show mensaje. ¿Puedo abreviar? Sí, preguntarle a Lázaro a ver si te deja abreviar. ¿Abrevia? Abrevia nomás. Comilla, comilla y punto y coma. Bueno, esto que va acá adentro. Esto que va acá adentro, ¿qué tipo de datos es? Tiene que ser un string. Para los chicos y chicas de Tecnicatura, ¿sí? Son los que están ahí en la cámara, los virtuales. La pregunta es esta. Esto que está acá, que tiene que ser un string, ¿puede haber una variable acá? Sí. Sí, pero, Pero tiene que ser de tipo string o convertirla a string. Bien, Denis. Esa es la respuesta que me tendrías que dar completa. Entonces, en ese caso, si yo tengo una variable, qué sé yo, que se llame palabra, japonés, palabra, esto debería ser, chicos, esto debería ser una variable de tipo string, para que eso sea válido. ¿Eso está claro? ¿Sí? Yo acá podría tener una sentencia así, que sea... Suponiendo que palabra es una variable de tipo string, ¿yo podría tener un show mensaje hola como palabra? ¿Por qué no? Porque no está concatenado. ¿Por qué no está concatenado? Bien, voy a esto. Lo que está entre paréntesis,
todo lo que está entre paréntesis se llaman parámetros. Esto que está acá adentro, que para este caso tiene que ser de tipo string, se llama parámetro. Parámetro o parámetros. En particular, el showMessage, ¿cuántos parámetros utiliza? Uno solo. Si yo pongo dos parámetros, pues ustedes me podrán decir, pero esto es un string, sí, o la entre apóstrofes es un string, y palabra, si es una variable declarada de tipo string, como dijimos, también es un string. ¿Está? Pero ¿cuántos parámetros hay acá? ¿Acá? ¿Cuántos parámetros hay? No. Dos. Uno y dos, separado por la coma. Es separador de parámetros. La coma es separador de parámetros. ¿Está? Entonces acá hay dos parámetros. Y el showMessage, sintácticamente, la sintaxis del showMessage es que trabaja con un solo parámetro y ese parámetro tiene que ser de tipo string, tipo de dato string. Si no, me va a dar un error de compilación, de sintaxis. ¿Eh? ¿Eso se entiende? ¿Cómo se llama lo que está entre paréntesis? Parámetro. Algunas sentencias utilizan un parámetro, otras dos, otras tres, otras cuatro, la cantidad de parámetros que se necesiten. ¿Sí? De las que nosotros hemos usado, de las sentencias que hemos usado, algunas utilizan uno, otros dos y otros tres. Creo que no utilizamos ninguna que tenga cuatro parámetros. Pero bueno, a lo mejor hay algunas sentencias que no la hemos usado ni la conocemos y que existen en Lazarus o Pascal, y a lo mejor utilizan cuatro parámetros o cinco o seis. De lo que común que usamos nosotros, simple, hasta tres parámetros creo que usamos, sí. Es un solo parámetro. Bien. Si vos haces esto, no hay coma, no hay separador de parámetros, y todo esto es un solo parámetro. Está buena tu pregunta, buenísimo. Tu observación, no fue una pregunta. ¿No? ¿Qué sé yo? Esto es una concatenación y es un solo parámetro. ¿Eso se entiende? ¿Se ve eso o es complicado? ¿Sí? Denise, Silvana, ¿eso se entendió? ¿El Fede? Está el Fede, bien, Fede. ¿Se entendió esto de los parámetros? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Vayamos ahora a otra sentencia muy fácil de las primeras que hemos visto para ver el tema de los parámetros. Miren y después copian. Miren y después copian. El input box, que lo abrevio, ustedes no. ¿Cuántos parámetros utiliza el input box? 3. Separados por coma. Entonces tengo esto y tengo esto. ¿Hasta ahí está bien? 3 parámetros. ¿Qué tipo de datos tienen que ser los parámetros? String. Yo acá en lugar de esto podría tener palabra. Sí, sí, es un string. ¿Sí? Acá también podría tener palabra, palabra, palabra. Podría repetir la variable, ¿cómo? Convertirlo. Exacto. Está. Pero tiene que ser tipo de, lo que pongamos como parámetro, tipo de dato string, ya sea una variable, un string propiamente dicho. ¿Sí? Pero el resultado final de esos 3 parámetros tiene que ser string. ¿Un char? Sí, también. Sí, sí. Te lo va a tomar como un string, de un solo carácter. ¿Está? Pero bueno, hasta ahí está bien. ¿Ustedes alguna vez hicieron esto? No se me ocurrió. Pero si se les ocurriera esto, les va a dar un error. ¿Por qué? Porque el input box trabaja con 3 parámetros. Y los 3 tipo string. Si yo acá pongo esto, ¿me lo va a tomar bien? ¿Por qué no? No es un dato string, es un dato de tipo entero. Entonces acá me va a dar un error de compilación. Cuando compile, va a dar un error. Entonces, si ponemos así entre apóstrofe, bien, le va a dar bien, y si no, lo ponemos así. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende todo eso? ¿De esa mezcla de cosas? ¿Sí?
Sí, dale. Sí, exacto. Como un string, como una cadena de caracteres, exacto. Sí, sí. Está bien. Por ejemplo, acá, vos qué sé yo, ponés 4, 3, 2, así, y no hace 432, sino cadena de caracteres 4, 3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿se borró? Bien. Esto lo borro. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Los chicos de Tecnicatura van bien ahí? Sí, sí, profe, sí. No, te va a dar un error de compilación. Bueno, el show mensaje, cuando usamos el show mensaje, ¿sí? Se utiliza así nomás, solo. ¿Sí o no? Y cuando usamos el input box se utiliza bajo un cierto contexto. ¿Cuál es el contexto? La asignación a una variable. Bien, a eso iba. Hay que asignárselo a una variable y la variable ¿qué tipo de dato tiene que ser? El input box te devuelve string. Entonces acá le ponemos una variable tipo string, nombre. Rodolfo, tomá. Rodolfo debería ser una variable de tipo string. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Si Rodolfo fuera de tipo entero, todo esto hay que convertirlo. Pero bueno, no nos metamos en ese contexto todavía. ¿Sí? Bien. El input box devuelve un valor. Ese valor que devuelve el input box, deja la compu. Prestame atención. Más vos que sos de computación, que el año que viene lo vas a necesitar un montón. El input box devuelve un valor de tipo string. Ese valor que devuelve el input box hay que almacenarlo en algún lugar. Almacenarlo en algún lugar. Si no, ese valor empieza a dar vuelta por la computadora y se diluye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valor, por eso dice Ángel que el input box va asociado a una asignación. Porque ese valor hay que asignárselo a una variable. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, decime Ángel. No, no está escuchando. No me da bola. No me da bola. Estás trabajando con eso, en un ejercicio que en este momento no. Estamos en teórico. Decime. Ángel está comiendo, entonces haciendo una pregunta, comiendo, nos va a escupir el micrófono y ese tipo de cosas. Sí se le puede hacer. Si se le puede hacer la asignación del input box a un caption de un label o de un botón. Sí, sí, sí. Algo que sea de tipo string. Si no, hay que convertirlo. ¿Sí? Sí, porque es un string. Es un string. ¿Sí? ¿Está bien? Al name no. Al name no. Al name. Al capture. Al name, mira, nunca lo probé con el name. Lo que pasa es que el name es para el nombre del objeto. Y si le cambia el nombre del objeto, claro, por eso, yo nunca lo probé. Habría que probarlo, para mí va a dar error. Si le queremos cambiar el name, pero en tiempo de ejecución, ¿no? Por eso. Pero está bueno para probarlo eso, a ver qué onda. A ver qué tipo de error larga. Para el final te lo pregunto, Ángel. ¿De WhatsApp? El grupo de...
Que te da un error lógico. Nah. ¿Estaban chapeando con eso? Están chapeando con los errores. Bueno, muy bien. Retornemos al input box. El input box siempre devuelve un valor de tipo string, entonces hay que asociarlo a una variable de tipo string. ¿Qué otra sentencia arroja un valor que hayan usado? No. ¿Qué otra sentencia, instrucción usaron que arroje un valor? Estoy apuntando a otra que arroja un valor de tipo numérico, tipo entero. Vamos. Random, bien. Estaba apuntando a otra, pero el random me sirve. ¿Cómo se utiliza el random? Random de 10, por ejemplo. ¿Qué pasa con el random de 10? ¿Qué larga? ¿Qué devuelve? Un número aleatorio entre 0 y 9, inclusive. Ese número aleatorio entre 0 y 9 hay que meterlo en algún lugar. O sea que el random también va asociado a una asignación, ¿sí o no? Y a una variable le tenemos que asignar el número que devuelve el random, ¿sí o no? ¿Lo han usado así? Bien. Esta variable, ¿qué tipo de dato tiene que ser? Entero. Tiene que ser de tipo entero. O sea que el random devuelve un valor de tipo entero. El input2 devuelve un valor de tipo string. Hay un montón de sentencias. El length. ¿Vale? Post. ¿Sí? Vamos a usar el length, que el length lo han usado, ¿no es cierto? El length. Length. Length devuelve un valor. Devuelve un valor. La cantidad de caracteres ocupados que tiene el string. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan del length? ¿Sí? Ese valor, ese número, que es un número de tipo entero, hay que asignárselo también a una variable longitud, por ejemplo, que tiene ese tipo entero. ¿Se entienden los ejemplos que estoy dando hasta ahora? Bien. Length. La sentencia length. ¿Cuántos parámetros utiliza? Uno. ¿Qué tipo de dato es el parámetro que utiliza? Parámetro. ¿Cuántos parámetros utiliza length? Para este ejemplo, ¿cuál es? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál? Palabra. Palabra es un string. A eso iba. Length utiliza un parámetro de tipo string. Utiliza un solo parámetro. Si yo acá en lugar de palabra pongo, qué sé yo, Pepe, por poner algo, eso me va a dar un error de compilación. Porque length trabaja con un solo parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Y el parámetro tiene que ser palabra. Si palabra fuera una variable de tipo entero, ¿esto va a funcionar? No, esto va a dar un error de compilación. ¿Por qué? Porque el parámetro de length tiene que ser sí o sí de tipo string. ¿Eso se entiende? ¿Seguro? ¿Pregunta? ¿Los chicos de Tecnicatura? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. O sea que el parámetro utiliza como entrada, el length utiliza como entrada un parámetro de tipo string y devuelve como salida un resultado de tipo entero y hay que asignárselo a una variable de tipo entero. Sí, aguantamos. El input box utiliza 3 parámetros de tipo string y devuelve un resultado de tipo string. Vieron que se combinan. Hay que acordarse qué tipo de parámetro y hay que recordar qué tipo de datos devuelve. Este utiliza también un tipo entero, el random, y devuelve un entero. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Qué querías preguntarme? La función post. Acá Maite está hablando de función post. Sí. Porque si no, te escuchan la pregunta. Yo, por ejemplo, viste que tenés la sintaxis de post, es post, paréntesis, lo que busco, en dónde lo busco, eso entre paréntesis, ¿verdad? Dos parámetros.
2 parámetros, exacto. Si yo lo que busco, ¿Y qué te devuelve? y me devuelve un número, Un número. exacto. Pero lo que yo quiero preguntar, yo estoy buscando bueno, justo se usa otra forma de recorrer, pero vamos a poner que yo quiero buscar el 5 En una variable. en una variable, exacto. ¿Puedo usar igual la función post? O sea, el 5, ¿qué onda? Me lo tomaría tipo char. Trabaja con string. ¿Sabes? Porque No trabaja el post. Los parámetros del post son string. Y te devuelve un resultado entero. O sea, no puedo buscar pero No, lo tenés que buscar como carácter char. claro, era lo que decía, Sí. hay que buscarlo tipo char. En una string. Adentro de En una string. una Si vos variable querés dice buscar tipo el 5 adentro de un string, el 5 lo tenés que poner entre comillas para que te lo tome como string o char, y ahí sí te lo va a buscar adentro de la variable. y a la variable Si la variable, otra cosita, si la variable es de tipo entero, no vas a poder usar el post. Y ahora vamos a ese tema. Vamos al post. Vamos al post. ¿Cómo trabajar el post? La sintaxis. Post. 2 parámetros. Lo que buscas. Suponiendo el 5. Sí. Adentro de palabra. ¿Ya? Esta es una variable que tiene que ser sí o sí de tipo string. Y esto es un dato que sí o sí tiene que ser de tipo string. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y qué va a hacer? Si palabra es un string, así, no sé cuántos lugares tendrá, y tiene datos acá adentro, por dar un ejemplo así, ¿qué va a hacer? Va a buscar este string, lo va a buscar adentro de este string, y le va a devolver, ¿qué va a devolver? Un número. En particular, ¿qué número va a devolver? El 2. ¿Y genéricamente qué devuelve? La posición de donde encuentra este carácter adentro de este string. Y si devuelve una posición es un número entero. Entonces, el post también va asociado a una asignación y a una variable de tipo entero. Entonces, si yo acá en post utilizo 3, ¿está? Si acá utilizo esto, está mal. Está mal, tiene que ser esto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Otra cosa, si yo quiero buscar el 5 adentro de palabra. Y hago esto. Va a dar un error. Eso también está mal, porque el orden de los parámetros. Y ustedes me dicen, por uno es un string y el otro también es un string. Pero el orden está mal puesto. Tiene que ir en el orden correcto. Claro, exacto. Entonces, voy a esto, chicos, y presten atención a esto. Los parámetros tienen que coincidir en la cantidad, si estos son dos, son dos. Si POS utiliza 2 parámetros, tienen que ser 2, no pueden ser ni 3 ni 1. Si el input box utiliza 3, tiene que ser 3. O sea, tienen que tener la misma cantidad, que dice la definición de esa sentencia, ¿sí? Tiene que tener el mismo orden y el mismo tipo de dato. El mismo orden y el mismo tipo de dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entienden las 3 cosas? Orden, cantidad, orden y tipo de dato. ¿Sí? ¿Les queda, chicos de Tecnicatura? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Les genera alguna duda esto en una consulta? ¿No?
Si hay dudas, vayan consultando, chicos. Por ahí no es un tema muy fácil. El delete. ¿Cómo funciona el delete? ¿Se acuerdan? ¿Delete? ¿Usaron el delete? ¿Delete? ¿Para borrar en string? Bueno, búsquenlo. O otro que se acuerden, a ver. El copy. ¿Te acordás la sintaxis? ¿El copy? ¿Fermín? Copy. Copy. Lugar, cantidad. Bueno, dame un ejemplo, a ver. Lugar. Lugar 3, por ejemplo. Cantidad 5 y palabra. ¿Esto va con una asignación el copy? ¿Sí? Una variable tipo string. Rodolfo, vamos a usar Rodolfo. A Rodolfo le asignamos la copia de, a partir del lugar 3, 5 caracteres de lo que tenga en esta variable. ¿Era así? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces va a agarrar este string, va a copiar una dentro de ese string, lo va a copiar y lo va a poner en Rodolfo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos parámetros utiliza el copy? 3. Bien. ¿Qué tipo de datos utiliza los parámetros del copy? Bien, si yo pongo así, ¿me va a funcionar? ¿Compilar? No, no va a compilar. Ustedes me dicen, pero tiene 3 parámetros. Sí, tiene 3 parámetros. Hay 2 de tipo entero y 1 de tipo string. Sí, está bien, coincide en el tipo de datos. No coincide el orden. No coincide el orden. El orden es, de los parámetros del copy es, los 2 primeros son de entero y el tercero de tipo string. ¿Se entiende? Entonces, los parámetros, ¿qué tienen que coincidir? ¿Qué tienen que coincidir los parámetros? La cantidad. Orden. Y tipos de datos. ¿Eso se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿No duda? ¿El delete? ¿Cómo funciona el delete? ¿Alguien lo encontró? Decime. Pero no va a hacer nada. Y también tiene 3 parámetros. Delete. Delete. Decime. Cadena 1. Cadena 1. 3, 3, 2. ¿Se ve, Tecnicatura? ¿Se ve esta sentencia del delete? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, Se ve, profe. Bien. Delete. Bien, bien. ¿Cuántos parámetros utiliza? 3. Si yo pusiera 2 parámetros, ¿funcionaría? No. No. Bien. Parámetros. La definición de la calidad de los parámetros del delete es el primero tiene que ser string y los otros 2 tipo entero. Si falta uno, sobra uno, no va a compilar. Si los pongo en distinto orden, no va a compilar. Si yo pongo esto así, no va a compilar porque este tiene que ser no el carácter 3, sino el número 3. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, vamos a ponerlo así. ¿Se entiende el tema parámetro? Se entiende, sí, sí. Profe, una consulta. Dale. En el copy,
Porque Sí. estoy con la fotocopia y me dice que el primer parámetro es de tipo string y los otros dos son de tipo entero. Lo ubicamos mal, entonces. Nos dio error de compilación. El primero de tipo string, lo escribimos mal la sintaxis. Error de compilación. Palabra y 3, 2, por dar un ejemplo. ¿Está? Bien, si lo poníamos como de otra manera, nos iba a dar Lázaro un error en la compilación. La verdad es que no me lo acuerdo de memoria. Pero bueno, supongamos, yo quiero que vayan al concepto de la cantidad de parámetros, los tipos de datos tienen que coincidir y el orden de la definición de la sentencia de los parámetros también tienen que coincidir. Sí, sí. Ahí salió. Hacela de nuevo así te escuchan los chicos de Tecnicatura. La propiedad o la función de let no se le asigna ninguna variable. No. ¿Notaron eso? ¿El show mensaje se le asigna alguna variable? El show mensaje y el delete son parientes. Y los otros, todo esto que van asignados son parientes entre sí y son amigos de los otros que no van asignados. Y vamos a ver por qué eso. Vamos a ver por qué. Y ahora les voy a dar una explicación de por qué hay cosas separadas. Porque eso marca una separación, una diferencia. No, pero eso es darle un marco teórico a las cosas que han estado usando. Si yo el primer día de clase les hablo de los parámetros, de toda esta morondanga, está chino básico. Ahora que ustedes han usado la sentencia, yo puedo hablarles y comentarles lo que es un parámetro porque esto lo han pasado. Y los errores de compilación y ejecución y qué sé yo lo han pasado. Entonces me parece más correcto hablar de los parámetros ahora y no el primer día de clase. Si el primer día de clase no tenían ni idea de nada, tenían un susto bárbaro. Ahora qué cancheros que vienen. Ahora vienen bárbaros, vienen sueltos así. El primer día de clase estaban haciendo, ¿cómo es? Jardín, aclimatación, ¿no? ¿Cómo es? No, que se quedan los padres, porque los nenes extrañan y lloran y es. Adaptación, hacen adaptación. Ustedes, el primer día de clase hicieron adaptación. Creo que una sola vez salieron antes. Bueno, ni para mi cumpleaños. Bien, ¿a qué preguntas? Sí. Cadena a la posición 3 y eliminas 2 adelante. Sí. La verdad Hay que fijarse en la definición. ¿Está? Pero acá ahora apunto a otra cosa. Bien, presten atención. Esto marca una diferencia. El show mensaje y el delete por un lado y todas las otras sentencias por el otro lado. ¿Notan que hay una diferencia? ¿Sí o no? Bien. Estos, el delete y el show mensaje, los voy a marcar como 1 y 1, como para acordarnos que esos son un grupo de sentencias. Los 1, esos son procedimientos. Están haciendo diferencia. Qué peleadora, ¿no? Y estos, que tienen una asignación, que son el grupito los dos, son funciones. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de módulos? De trabajar modularmente en el teórico de ayer, cuando leyeron la característica de un programa, que había que hacerlo por módulo. Bien. En la programación, creo que en todos los lenguajes, no, en todos no, algunos no tienen. Pero en casi todos los lenguajes de programación se trabaja modularmente. Modularmente significa trabajar por módulo, como dice la palabra, propiamente dicho, y valga la redundancia. Pero, ¿qué es lo que me marca los módulos en los lenguajes de programación?
los procedimientos y las funciones. ¿Vieron cuando ustedes hacen doble clic en un botón y le genera un procedimiento? ¿Sí? Están generando un procedimiento. Ustedes están creando un procedimiento. ¿Sí? Bueno, en este lenguaje de programación hay procedimientos que se pueden crear y hay procedimientos que ya vienen creados, que ya están creados. ¿Está? Y las funciones, ¿cuál es la función acá? Acá la función es el input box, es el random, es el length, post y es el copy. Las funciones son estas. Esta, que van asociadas con parámetros y van asociadas a una asignación. Pero las funciones son estas. ¿Y cuáles son los procedimientos? El delete es un procedimiento, el showMessage es un procedimiento. ¿Está? Bien, en este lenguaje de programación hay procedimientos que ya vienen hechos, ya vienen creados, ya están creados en el lenguaje, y los otros, lo único que tenemos que hacer es usarlos. Este y los otros procedimientos más los usamos. Directamente los usamos. Y hay funciones, como esta, que ya están creadas en el programa, y hay otras funciones que no están creadas, pero que nosotros las podemos crear. Como cuando hacen doble clic en un botón y generan un procedimiento, hay otra manera de generar funciones. No la vamos a ver en la materia, pero quiero que tengan ese concepto. Que hay procedimientos y funciones, que son los módulos. Los módulos son procedimientos y funciones. Y hay procedimientos definidos, que ya vienen definidos en el lenguaje y se usan, y hay procedimientos que los podemos crear. Y en funciones igual. Hay funciones predefinidas en el lenguaje y hay funciones que nosotros las podemos crear. Cayó piedra sin llover, allá atrás. ¿Se entiende este concepto? Ustedes prestan atención el año que viene, esto va de cabeza. Este tema de cabeza, lo van a tener que hacer y es bastante complicado. Bastante más complicado que esto. ¿Preguntas hasta acá? La diferencia entre los procedimientos y las Sí, las funciones también. No las creáis y ya vienen creadas. O sea, podés crearlas. Nunca creamos funciones. Nosotros en Lázaro, en esta creamos procedimientos. ¿Está? Y nunca creamos funciones y las vamos a crear. Pues ya termina el cuatrimestre y no nos da el tiempo. Miren, yo les digo que años atrás, debe ser, no sé, 8 o 9 años atrás, veíamos un capítulo de funciones y procedimientos y las creábamos. Pero no sé por qué motivo, no sé si nuestro, de usted o de quién, o mixto, por algún problema, no nos fue alcanzando el cuatrimestre para ver este tema como un capítulo más. Pues, ¿viste que cada botón es un procedimiento? Cada botón es un módulo. ¿Sí? Y como las funciones no las hemos creado, no las podés ver. Hemos usado funciones que ya estaban creadas. Por ejemplo, estas las hemos usado que ya estaban creadas, pero no hemos generado procedimientos. Ahora, no hemos generado funciones. Ahora, procedimientos los hemos generado al hacer doble clic sobre un botón, ¿sí? Y de esa manera hemos creado procedimientos. Y además hemos usado procedimientos que ya estaban creados. ¿Sí? Nos faltó generar funciones, en cierta manera. ¿Está bien? Oye. Bien. Visualmente, ¿cómo nos damos cuenta cuál es procedimiento o función? Visualmente. Yo le digo acá, estas dos sentencias. ¿Cuál es procedimiento y cuál es función? Visualmente. ¿Y por qué la que tiene asignación es una función? Porque devuelve un valor. Y ese valor que devuelve una función hay que asignárselo a una variable. Entonces, visualmente es eso.
Entonces, si yo le doy una sentencia a ustedes que nunca usaron y la pongo en una asignación, me van a decir, ah, eso es una función. Y si les doy una sentencia que nunca la usaron y no tiene una asignación, entonces me van a decir, ah, eso es un procedimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué más de esto? Te la vendo. $50. Bien. Te la puedo dejar en promoción $49. Esto no lo dejes grabado. Esto cortalo. Esta parte cortala. Que no quede grabado el chantaje, no. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, otro tema importante. Si yo hago esto, si yo hago esta sentencia, presten atención, miren. Después que Mayra junte todas las hojas que se le caen. Los chicos de Tecnicatura, perdonen. Tenemos a Mayra en la clase y tiró todo el escritorio de ella. Bien, vayamos a esta sentencia. Presten atención a esto. If. Díganme si esto es válido o no. Yo creo que lo han usado, pero díganme si esto es válido para usted o no. If. Length de palabra mayor o igual que 6, then. ¿Lo usaron? ¿El chico de Tecnicatura usaron algo así? Sí, de esa manera y asignándolo también. Asignándolo también, bien. Y acá en una, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto. Una condición. Bien, esto es una condición. Tiene parte izquierda, tiene operador relacional, tiene parte derecha. Es una condición, ¿estamos de acuerdo? ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien, o sea que cumple todas las características. Y esto devuelve un valor. Devuelve un valor. ¿Sí? Vamos a poner que devuelve 5. 5 mayor o igual que 6. Falso, no entra. Bueno, se va a leer, si tiene va a hacer lo que sea. Pero devuelve un resultado verdadero o falso como tiene que devolver una condición. O sea que eso es válido. ¿Estamos de acuerdo? El valor que está acá, a la izquierda del operador relacional, ¿el valor que devuelve eso es de tipo entero? Sí. Por más que esto sea un string, el valor de esto, el resultado de esto es un valor entero. Entero, operador relacional, los dos son el mismo tipo de datos. Una función. Devuelve un valor. No está en una asignación. ¿Estamos de acuerdo? Pero sigue siendo una función y esto es válido. O sea que una función se puede usar en una asignación y en una condición. No solamente en una asignación. O sea que si nosotros vemos esto y yo le digo, length, ¿qué es un procedimiento, una función? ¿Qué me tienen que devolver? ¿Qué me tienen que decir ustedes? Es una función porque devuelve un valor y evalúa la condición. ¿Sí? ¿Se entiende? Por desde A, 0 hasta length. Sí, es una condición. Explícita. ¿Qué está marcando esto? Que A tiene que ser mayor o igual que 0 and A menor o igual que el length de esto. Como esto es un valor tipo entero, esto lo podemos hacer. Esto es válido. Pero esto es una condición compuesta. Explícita, pero compuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende?
¿Sí? O sea que la función, hasta ahora, la puedo usar de dos maneras. En una asignación o en una condición. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Los chicos de Tecnicatura, les queda claro eso? Sí, sí. Bien. ¿Yo puedo hacer esto? Yo me ensaye de... de H. No me acuerdo si cerré todos. ¿Qué chanchada estoy haciendo? ¿Eso es válido? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Silvana, ¿a vos te gusta, Silvana? ¿Sí? ¿Está bien para vos? Palabra es tipo string. Length de palabra. El parámetro de length tiene que ser tipo string. Entonces hasta ahí está bien. ¿Estamos de acuerdo? Esto devuelve un valor, length de palabra, un número entero, 5. El 5 lo transforma de entero a string. Y después eso lo mostramos en un show mensaje. O sea que la función las funciones las puedo meter como parte de una impresión, el show mensaje para imprimir. O sea que y mezclado, qué sé yo, qué sé cuánto, exacto. Convertido y todo eso. Es un mix de cosas. Bien, entonces, las funciones las puedo usar en el ámbito de una asignación, las puedo usar en una condición y las puedo usar en una impresión. Convertida con todo ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? No. Show mensaje y adentro tenés un input box con los tres parámetros de tipo string, ¿sí? Esto esto te va a dar un string y el string te lo muestra el show mensaje. Así directamente. Claro, o sea que las funciones pueden estar también relacionadas con la impresión en pantalla, que a su vez es un procedimiento. Es re loco todo esto, pero Era para complicarla un poquito. sí, era para complicarlo un poquito. Pero eso es un marco teórico de todo lo que han visto hasta ahora. Teníamos que llegar a hoy a hablar sobre los parámetros. ¿Y qué significa parámetro? ¿Y cuántos parámetros son? Y qué sé yo. Y ellos, que son de computación, tienen una materia correlativa que esto van a ver mucho más en complejidad. Esto, si esto resulta difícil, lo que van a ver ellos el año que viene, o no, no sé si en el segundo cuatrimestre, qué sé yo, va a ser mucho más difícil. Así que se la aguanten. Jodan, que es en computación, jódanse. Vayan a renegar con Oscar Testa y con toda esta gentuza de profesores. ¿Computación entendió esto? Esto es bravo. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿hasta acá está bien? ¿Alguna otra duda de esto? Cuando generan un procedimiento con el doble botón, el doble clic en el botón, ¿cuál era la palabra reservada que le genera ahí? Procedure. La palabra procedure. ¿Sí?
Procedure. Esa es la palabra reservada que genera. Cuando ustedes crean una función, que no la vamos a hacer, ni ustedes la van a hacer el año que viene o en la materia que sigue, la palabra reservada para funciones es function. Visual y sintácticamente, el procedimiento, ¿vieron el procedimiento que tiene begin y end y pueden declarar variables y entre begin y end pueden programar, qué sé yo? El function es igual. Function lleva un nombre, tiene parámetros, ¿sí? Tiene begin, tiene end, ¿sí? Y entre begin y end pueden declarar variables locales, ¿sí? Entre begin y end programan la función. Y tienen que devolver esa función, tienen que devolver un valor, porque todas las funciones devuelven un valor. No pueden devolver 2 valores o 3. En cambio, los procedimientos pueden devolver 0 o más valores. Las funciones devuelven solamente un valor. Eso ténganlo presente porque lo van a usar. Los procedimientos hacen tareas, pero a su vez pueden devolver varios valores. 0 o más valores. Las funciones sí o sí devuelven un valor. Vamos a ver un procedimiento que lo van a usar mañana en el parcial. No, les voy a decir el procedimiento que vamos a usar. Busquen ¿las qué? Los ejercicios de las guías prácticas. Sí, sí. Sí. No, pendrive. Por las dudas, trae un pendrive. Alquiláselo. Si querés, poderlo subirlo al drive. El tema del drive, ¿sabes cuál es? Que se puede cortar internet. Sí, sí, te reí, pero puede suceder. ¿Viste que Tuzán decía que puede fallar y falló? Bueno, puede suceder que se corte internet. Por eso te digo que lo traigas en un pendrive. Chicos, más que traerlo en un pendrive, también traiganlo. Te traes la netbook o notebook tuya y no te funciona porque te quedaste sin batería o en el camino o se te cae. ¿Cómo? Traes, te lo guardás en un bolsillo, te lo pegas en el tobillo, no sé, algo con el pendrive que no te lo roben. Vos decís, llévate la moto, llévate mi hija, haz lo que quieras, pero no me lleves el pendrive. Exacto. Entonces, vos entregala a tu nena, entregala, pero no entregues el pendrive. ¿Está? Bueno, vamos a ver procedimiento PAL. No, chicos de Tecnicatura, ¿ustedes tienen acceso al procedimiento VAL? Eso está en anexo de teórico para el final. No sé si tiene esa solapa. Sí, el VAL lo van a usar mañana. Porque se los voy a dar ahora. Chicos de Tecnicatura, ¿anda esto o no anda? ¿Está Sí, funcionando? pero yo lo puedo descargar. ¿Lo pudiste descargar? Sí, Bien. Igualmente se los muestro acá en la pantalla por las dudas. Procedimiento VAL. Vamos con esto. Si es un procedimiento, ¿va asignado?
No. ¿Va en una condición? No. ¿Va en un mensaje? No. ¿Estamos de acuerdo? Procedimiento val. ¿Alcanzan a leer o tienen los apuntes los chicos de Tecnicatura? El procedimiento val permite convertir un string, como en el caso del texto del edit, en un valor numérico. Es como transformer. Es como el transformer de str to int, o int to str, o float. Exacto. Exacto. Eso mismo. ¿Sí? Está bueno. Acá hay un ejemplo. Vayamos acá. ¿Cuál es la sintaxis? La palabra reservada val, como delete, como mensaje, es un procedimiento, no va asignado, ¿está? Se ejecuta la sentencia así. ¿Cuántos parámetros tiene? 3 parámetros. Separado por coma, ¿sí? Tiene 3 parámetros. ¿Sí? Leamos lo que dice sobre el parámetro, sobre los 3 parámetros. Está en el apunte. Bien. El primer parámetro, edit1.text, ¿qué es? No es un string, es un tipo de dato string. ¿Sí? Es un string. Puede ser una variable string o puede ser un objeto de lo del Lazarus string. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El segundo parámetro. A es una variable entera o real. Dice ahí. ¿Sí? Acá. Es una variable entera o real. Y D, el tercer parámetro, es una variable tipo entera. ¿Cuántos parámetros utiliza? 3. ¿Qué tipo de datos utilizan los parámetros? Porque puedes convertir un número real. Decí eso de los parámetros, lo que dijiste recién, sin escupir, porque estás comiendo de nuevo. La pasaste en la clase comiendo. Estaba merendando, profe. El primer parámetro es un string, el segundo parámetro es un entero o un real, y el tercer parámetro es un entero. ¿Y qué más dijiste? Que no entiendo por qué el segundo parámetro puede ser un entero o un real. Bien. A esa pregunta la respuesta es porque el val convierte números enteros o números reales. ¿Está? Muy rico tu oblea, Ángel. Lo voy a tener en cuenta para la nota del parcial. Menos mal que no corrijo. Menos mal que yo no corrijo. Bueno. Vamos a ver un ejemplo que tengo ahí. Miren esto. Presten atención a esto. El procedimiento val convertirá el valor que se encuentra en el edit.text. O sea, el dato que va a convertir está en el edit1.text. Está en el primer parámetro que tiene que ser tipo string. O sea que en el primer parámetro deberíamos tener algo, entre comillas, simple, que sean números enteros o reales, para que lo pueda convertir. Si en el edit1.text yo tengo letras, no me lo va a convertir. Y va a dar un error, vamos a ver qué pasa. O sea que para que la conversión sea válida, sea exitosa, lo que tenemos que tener en el primer parámetro es un string, pero de números. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? ¿Mayra? ¿Qué es lo que no entendés? ¿Por qué estabas escribiendo por eso, Mayra? Estamos llegando al final del cuatrimestre y es más de lo mismo. Cuando ustedes ven que es más de lo mismo, No entiendo esto de A y D. son dos variables. Sí, ya sé, obvio. A y D son dos variables. ¿Sí? El nombre de dos variables. ¿Está? Lo que dije fue,
en el primer parámetro, el val va a convertir lo que está en el edit 1.text, lo va a convertir a entero o a real. Siempre y cuando lo que haya en ese string sean datos numéricos, sean caracteres numéricos. Perdón, bien hecha la corrección. Sean caracteres numéricos. Por ejemplo, en el primer parámetro, en edit 1.text, no sé qué borrar. Si en el edit.text yo tengo eso, si eso fuera el edit.text, ¿lo va a convertir? Sí, pero si en el edit.text yo tengo eso, ¿lo va a convertir? No, porque no, esto no lo puede convertir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo convierte y vamos a ver qué pasa cuando no lo puede convertir. ¿Se entiende? Bien, vayamos a eso. El procedimiento val, entonces, vamos a leerlo. El procedimiento entonces, val, entonces, convertirá el valor que se encuentra en edit 1.text a un valor numérico y lo va a almacenar en la variable a. O sea, que si esto es el edit 1.text, lo va a convertir y lo va a asignar ¿a qué parámetro? Al segundo parámetro. Lo va a asignar en el segundo parámetro. Si lo puede convertir, lo va a asignar al segundo parámetro. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Bien, sigamos leyendo. Guido, seguí leyendo. ¿Qué significa eso? Para- La variable de este dice, ¿lo pudo o no lo pudo convertir? Muy bien, Mayra, una genia. Una genia. Repetí eso, repetilo para tu compañero de... Que la variable d te va a decir si lo pudo o no lo pudo convertir. O sea, si es igual a 0, no sé, no llegué, no presté mucha atención, pero si es igual a 0 no lo pudo y si al revés. Viste que tanto no podía Bien. Si lo convierte, si lo puede convertir, el número convertido va al segundo parámetro. Y en el tercer parámetro, ¿qué va a poner? 0. Parámetro va a poner un 0. Entonces, ¿cómo sé yo si lo convirtió o no? Si lo pudo convertir o no. Si el tercer parámetro, si D es igual a 0, entonces lo convirtió. Si no, no lo convirtió. Digo D porque D es el nombre del tercer parámetro para el ejemplo, pero podría ser cualquier nombre. 0 o 1. 0 o 1. No, no da 0 o 1. Da 0 u otra cosa. Ahora vemos qué da. Ahora vamos a ver que si no, que en el caso que no lo convierta, ¿qué número da? Pero ¿se entiende que si lo convierte, mete un 0 en el tercer parámetro? ¿Y en el segundo parámetro mete el número convertido? ¿Seguro? ¿Eso se entiende? Bien. Matías, ¿querés leer lo que sigue? No, almacenará la variable A. Acá. Un valor diferente de 0. Miren esto. ¿Qué valor se va a almacenar? Vamos a suponer este caso. En el segundo parámetro lo va a dejar con el número que traía, no sé, cualquier cosa va a dejar. Acá lo importante, si no lo puede convertir, es el tercer parámetro. En el tercer parámetro no va a poner un 0 porque no lo puede convertir, pero va a poner el 2. ¿Por qué va a poner el 2? Porque está a partir del segundo lugar que no lo pudo convertir. O sea que en el tercer parámetro, en la variable D, va a dejar la posición a partir de donde no pudo convertir el string. Un trabalengua. ¿No se entendió? ¿Sí? ¿Podrían repetir eso que dije aproximadamente? ¿Qué va a dejar en el tercer parámetro?
Bien, está bien. ¿Sí? Vamos a poner que acá tenemos así, va a guardar el 2, no va a guardar el 4, va a guardar el 2. No lo pudo convertir de una, listo, ya está. No sigue con lo otro. ¿Se entiende? Sí. ¿Complicado? ¿Es complicado para vos? Sí, es complicado, porque faltaste todas las otras clases. Claro. Si no hubiera faltado todas las otras clases, ¿vieron lo que pasa cuando faltan a clase? ¿Vieron? No tienen que faltar. Vos, Nati, viniste todo el cuatrimestre y no agarraste una. Bueno, ¿preguntas de esto? Le hice un ejemplo de pavo para... Claro. Ahí le puse de A y D de nombre. Es más, el primero es una propiedad de un objeto. ¿Tá? Podría ser una variable de tipo string directamente. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, ahí está la codificación. El ejemplo. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Procedimientos, funciones? No, esto. Era para que preste atención, si no, no. No presta atención. Val es un procedimiento que está piola. Val se usaba en Pascal no estaba str to int ni float. Ah, bien, me acordé. Chicos, los números reales en Lazarus, Pascal, ¿con coma o con punto? Con punto. Bien. Si yo tengo eso. ¿Esto es válido? Sí, porque val convierte números enteros en números reales. Esto lo va a convertir en el segundo parámetro, va a guardar en una variable de tipo real, va a guardar el 4.34. El número real 4.34. Convierte enteros reales. Y en el último lugar va a guardar un 0. Este parámetro guarda un 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ah, re fácil esto. En Realicó, Profe, sí, decime. hay un 4 más, o sea, en el primer string es 4.34, ¿Acá? porque sí, Sí, 4.34. porque no se nota, Sí, es por eso. 4.34. Listo, listo. ¿Está bien? Sí, sí, Esto sí. lo convierte a real, ¿sí? Entonces, el segundo parámetro lo tenés que por real. El segundo parámetro, por este ejemplo, ¿cuál era? La A. La A decía que podía ser de tipo entero o real. Si utilizan el val y van a trabajar con números reales, el segundo parámetro, acuérdense de declararlo de tipo real. Después del parcial. Chicos, escuchen. Esto es importante. Después del parcial seguimos con clases teóricas o qué onda. Sí, la semana que viene. Claro. Bueno, la semana que viene, el martes, no es teoría porque es feriado. Se murió Belgrano. Güemes estaba ahí que no sabían si meterlo el miércoles, si lo mataban el miércoles o no. Entonces estuvieron dando vuelta ahí.
Lo mataron un martes. y lo mataron, no sé, el domingo creo que lo mataron, no sé qué pasó con Güemes, que al final el miércoles hay clases. El miércoles tenemos la última clase teórica. Ajá. ¿Está? El miércoles, chicos, presten atención. El miércoles hacemos picnic. No. Pero lo que es joda le gusta. Los chicos de Tecnicatura no pueden venir al picnic, entonces vamos a hacer una cosa. Los chicos de Tecnicatura al final del cuatrimestre nos tienen que invitar a comer un asado. Vamos, Fede. Vamos, se van a ir, vamos. No, el miércoles que viene es el último teórico. Y les voy a dar, vamos a traer, es un teórico sumamente teórico, ¿sí? Que se los voy a tomar en el final, obvio. En el final va. Es sobre hardware y software. Hay una punta ahí en PDF sobre hardware y software. Voy a traer computadoras, voy a traer 2 o 3 de acuerdo a los que vengan ustedes, acá los presentes. Chicos, vamos a hacer unas computadoras y vamos a ver las partes internas de la computadora. Disco rígido, memoria RAM. ¿Sí? No, ustedes también. Los profes de matemáticas necesitan tener conceptos de lo que es hardware y software. Pues hay un marco teórico, la clase que viene, una parte de teoría, donde vamos a explicar qué es el hardware, el software, los distintos hardware, las partes del software y qué sé yo, no sé cuánto. Y de paso, voy a traer 2 o 3 gabinetes de computadoras y los vamos a desarmar. Y, o sea, los vamos a abrir y vamos a marcar las partes que todo el mundo habla de disco rígido, no saben dónde está, ¿saben? El mercado libre. Adentro de un gabinete o la memoria RAM. ¿Alguien desarmó una computadora alguna vez? ¿Gabinete? Bueno, el teórico que viene, la clase que viene, el teórico lo dan ustedes, los que abrieron las computadoras y explican a todos. ¿Está? La idea es mostrarle un poquito de cómo es una computadora por dentro. ¿En serio? ¿Y vos en el final me vas a preguntar qué es esto? Sí. Me estás jodiendo, no puede ser eso. Bueno, sí, acá hay una pregunta de Mayra y después terminamos. Bueno, tenemos el miércoles, y si no, como el dulce yo. Tenemos el miércoles el último, está recuperatorio, integrador y clases de consulta para el final. Eso es lo que quiero consultar. Chicos, El orden de... las fechas ya están en el programa. Los ¿Querés que saque el cronograma yo? Bueno, Está ahí en el cronograma. listo. ¿Y las consultas? Las consultas. Cuando termine el cuatrimestre, cuando termine la cursada, los que aprueben todo lo que sea el segundo parcial, ¿sí? Y regularicen la materia para después rendir el final, las clases de consulta me ubican por celular, por WhatsApp, o si no me ubican acá ahí en la oficina mía, ¿sí? Y arreglamos un día de... No vengan a consultar el día anterior al final. ¿Está? No vengan. No les voy a dar consulta el día anterior al final. Hasta 2 días antes sí, pero el día anterior no. Si una semana antes, mejor. ¿Está? ¿Se entiende? El día anterior no les voy a dar. Los chicos de Tecnicatura, si necesitan consulta también me mandan, no sé si tendrán mi celular, mi WhatsApp, creo que se los di en algún momento. Me contactan por WhatsApp y arreglamos un día para una consulta virtual, un poco virtual, y hay un horario y nos juntamos y ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. No me van a pedir consulta ustedes tampoco un día antes del final, ¿eh? No sé qué día van a rendir los de Tecnicatura el final. Ese es otro tema. Porque por reglamento es el mismo día que los presenciales.
pero tenemos que hacer otro día, porque si no, no vamos a hacer tiempo. No quiero tampoco hacerlo esperar ahí atrás en la comp, esperando que terminen los presenciales para arrancar los exámenes de brío. Así que, pero eso ya lo vamos a ver, todavía tenemos tiempo para decidir ese tipo de cosas. No sé, ¿alguna otra consulta? ¿Listo? ¿No hay más consulta? Ya lo dijimos, ya repetimos. ¿Está? Si no, nos fuimos. Terminamos por hoy. ¿Sí? Segunda clase que nos vamos antes. Listo, chau, chicos. Nos vemos el miércoles que viene y suerte en el parcial para todos. Gracias. Chao. Chau.